Germán Escarrá, por cierto, en alguna oportunidad coincidimos en París con los grandes juristas franceses. ¿Cómo no? Así es. Guy de Carcassonne, ¿recuerdas? Guy de Carcassonne. Sí, muy padre de la Constitución francesa del Sí, 58. sí, así es. Sí. Ahora, en este orden mundial, ya que nos toca vivir a nosotros, en esta oportunidad, con estas guerras entre Rusia y Ucrania, la situación del Medio Oriente, un posible ataque de iraní a Israel en respuesta a lo que ha pasado, toda esta situación tan convulsa, ¿qué hacer en el orden internacional para llegar, como lo pide el Papa o el Secretario General de Naciones Unidas, a vivir en paz? Sí, la verdad es que la búsqueda de la paz está muy vinculada a toda la doctrina de la multipolaridad, de la idea de superar, por un lado, superado ya el esquema bipolar, ahora superar el esquema unipolar, que no será tan difícil, pues los Estados Unidos están en una situación de crisis económica y social grave. Algunos economistas y sus propios líderes en el Senado y representantes, la representante Taylor, por ejemplo, ella dice que en la situación de desempleo que tienen los Estados Unidos va directo a una crisis que podría generar una tercera guerra mundial, además de la crisis económica. Las bolsas lo han dicho estos días. Lo han dicho en el caso de Estados Unidos y Japón. Pero el otro elemento es que los Estados Unidos practican una doctrina de seguridad y defensa que ha abierto distintos frentes en el mundo. Y en todos los frentes, al menos en los frentes últimos, ha fracasado. El caso de Rusia, por ejemplo, con el apoyo de la Unión Europea, la alianza de la Unión Europea. Entran en crisis las economías de la Unión Europea, pero la economía rusa, por el contrario, florece y se ahí el petróleo es fortalece. fundamental y la energía. Ahí ¿no? el petróleo y el gas fue fundamental, ha debido medir casualmente esa parte. Que en lo de entre Guyana otras. también se toca ese Y en tema el caso, como variable, ¿no? En el caso de Guyana, recomiendo ver de hace 2 semanas la portada de la revista The Economist. En esa revista aparece el mapa mundial, aparece una especie de cable con algo que va a estallar, y lo que va a estallar lo coloca casualmente en la contención del Esequibo. Es decir, el petróleo, creo que uno de ustedes tiene un especialista allí, Rubén Bolívar, en la comisión, ha venido dando esa importancia al tema petrolero. No, se trata de un gran venezolano, de una gran participación en la comisión y es un experto. Ahora allí en el Esequibo de la están, energía. como usted decía, las grandes transnacionales, no solamente occidentales, sino los mismos chinos están ahí metidos también. Ahí están los chinos, los franceses, toda la OTAN está metida allí. El Brasil está metido ahí. Sí. Es una situación que hay que manejar con mucho pulso, con mucho cuidado y con una gran visión geopolítica y geoestratégica. Ahora no se puede obviar los elementos geopolíticos y mucho menos los geoestratégicos. Lo acabamos de mencionar al referir la fachada atlántica. Ahora, dentro de este criterio, también la parte espiritual, la iglesia ha venido siendo un factor muy importante. Tú eres un católico practicante. Bueno, el Papa ha llamado a la paz, como tú lo sabes, lo ha hecho además con mucho énfasis, con mucha fe, con mucha convicción, en un momento en que tenemos varios escenarios polemológicos en el mundo que esperemos no escalen más. Polemología, qué interesante. Sí, cómo no. Estudiar esa ciencia ya olvidada. Cómo no, eso es una ciencia especialmente importante en lo que son las escalas de la violencia, ¿no? Y nosotros esperamos que por el contrario se escale hacia la paz. Eso requiere muchas cosas, no solo un cambio geopolítico hacia la multipolaridad, sino eso requiere, entre otras cosas, un cambio de la propia Carta de las Naciones Unidas, de las propias estructuras. He visto ese planteamiento varias veces, sí, de hecho. De las propias estructuras. Consejo de Seguridad, sobre todo. Internacionales, sobre todo el Consejo de Seguridad, sin lugar a dudas. Ese derecho de veto tiene que concluir, eso no tiene ninguna razón de ser en el mundo de hoy. Como geopolítico que eres, podría darse el caso cuando hablas de la crisis de Estados Unidos, que revivamos la metáfora de Tucídides en la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Bueno, sí. Por cierto, hablando de Tucídides, hay una tesis del ministro de la Defensa. La he leído, sí. Creo, ¿la has leído? Claro, la escalada de Tucídides. La escalada de Tucídides, y yo estoy seguro que tiene razón en varias de sus conclusiones. Es posible que esa confrontación se dé.
Yo con creo que China sí. y Estados Unidos, Yo creo que sí. dentro del marco de la nueva realidad geopolítica Estoy mundial. absolutamente seguro que vamos a una nueva geopolítica y que ahí tiene un papel fundamental China, Rusia, India, entre otros países. Los derechos humanos en todo esto, ¿cómo quedan? Bueno, eso es parte de lo que hay que modificar en la Carta de las Naciones Unidas, en todo lo que es la estructura del sistema interamericano. Es un sistema lento, anquilosado, difícil. Acuérdate que tú no puedes ir directamente a la jurisdicción, sino tienes que ir primero a un procedimiento administrativo, una especie de antejuicio que es el que te faculta para poder actuar. Mientras eso ocurre, lamentablemente, los tiempos de la violencia, el menoscabo, de la lesión de los derechos humanos y libertades fundamentales mucho más breves. Ahora cuando se habla... Y hay nuevos derechos humanos. Nosotros originalmente el tema de derechos humanos era de la primera y segunda generación. Perfecto. Ahorita estamos en la cuarta generación aproximadamente. Dentro de ese criterio teórico del derecho, como Ferrajoli y otros, hablan de la posibilidad de una carta universal, de una constitución para todo el mundo. Ferrajoli tiene un libro que se llama La Carta del Mundo. Sí. Extraordinario, donde plantea una sola constitución universal. Bueno, ya lo intentó Europa. Casualmente tú me diste el proyecto hace tiempo europeo de la constitución para poderlo estudiar y analizar y evaluar, ¿no? Ojalá que en América Latina impulsáramos esa idea de una constitución Yo continental. presenté hace unos años al Parlamento, bueno, ellos me lo pidieron, al Parlamento Latinoamericano la propuesta de una constitución. Pero bueno, tú sabes que eso depende de las estructuras de poder, no solo de los poderes legítimos, sino de los poderes fácticos, los que se mueven por detrás de las instituciones. Por cierto, tú y yo fuimos candidatos al Parlamento Latinoamericano, Así es. pero no llegamos en dos Así fórmulas es. distintas. Sí. Hubiéramos trabajado precisamente en función Sí, porque de fuimos esa integración. independientes, fuimos en forma independiente. Sí, sí. Bueno, Pero esos parlamentos hay que fortalecerlos, los yo regionales. creo que hay que fortalecerlos y la elección debe ser más directa. Porque acuérdate que no salíamos, salía la agrupación que presentaba, pero no las personas como tal. Bueno, sigamos conversando sobre este tema. Cómo no, El con tiempo todo ya nos cierra, despedimos, pero queda vigente otra conversación Claro, para con todo profundizar gusto. más. Ha sido el doctor Germán Escarrá, presidente de la Comisión Especial de la Defensa del Territorio Esequibo, en Embajada y Embajadores con los temas en Derecho y Relaciones Internacionales, y hoy con la diplomacia, como siempre tratamos de hacerlo, en donde los venezolanos todos estamos de acuerdo dentro de estos criterios que se han defendido y que hay que seguirlo defendiendo. Hasta un próximo encuentro, buenas noches, siempre en Embajada y Embajadores.